Ustedes saben muy bien que los nazis, durante sus años de actividad en Alemania, tuvieron una serie de anhelos importantísimos para preconfigurar una ideología sagrada, una mítica propia. Uno de los elementos que más buscaron fue, claro, cómo no, ese grial del que hemos hablado antes. Pero el auténtico Indiana Jones de las SS lo localizó en unos puntos muy concretos, con un pasado también muy concreto. Estoy seguro de que quieren conocer todos los detalles, yo el primero, de la increíble odisea de un hombre que se llamaba, vida misteriosa, enigmática muerte, que encontró Otto Rahn. Con nosotros, el gran Javier Nicolás. Yo diría la máxima autoridad para hablar de estos temas, de este universo que a tantos interesa, porque hay raíces muy profundas que conectan directamente con los misterios. Otto Rahn, palabras mayores, el buscador del grial y de otras muchas cosas. De alguna manera, la verdad, podrían decir algunos, de Indiana Jones incluso, ¿no? Y de tantos. La investigación que ha hecho nuestro amigo Javier Nicolás, espectacular, siguiendo el rastro. Solo una parte de los documentos están aquí. Javier, bienvenido, gracias. Buenas tardes, gracias a vosotros. ¿Por qué? Mira, hay dos libros ahí, lo primero. Yo recuerdo perfectamente estos libros, muéstralos, sí, sí. Sobre todo Cruzada contra el Grial. Recuerdo hace 20, 25 años encontrarlo. Es decir, ¿cómo que alguien importante dentro de la estructura de los nazis perseguía el Grial? Pero no lo perseguía filosóficamente solo, sino sobre el terreno. ¿Qué impacta Otto Rahn? ¿Cómo podríamos presentar a esta figura? Bueno, Otto Rahn era un escritor alemán que antes de la llegada del Tercer Reich, en los años 20, él ya estuvo investigando en Francia. Era un hombre que había estudiado Derecho y Filología y de repente el tema cátaro le interesó muchísimo. Se fue al sur de Francia, a la zona de los cátaros, empezó a investigar y dio con la clave. Es decir, para que pienses, Otto Rahn fue el primero en enlazar los templarios con los cátaros, con cosas secretas. Fue el primero en decir que Montsegur era Montsalvat. Montsegur, Monteseguro, Montsalvat, Monte de la Salvación, Seguro Salvado, o sea que tenía su conexión. Pero fue el primero que los Es el primero que hace estas relaciones que luego se convirtieron en bestseller mundial por supuesto. Y utilizados desde la literatura del código sagrado hasta el código Da Vinci. Todo eso, efectivamente. Y además fue el primero, fíjate, es que lo importante que fue Otto Rahn para el tema de los cátaros, el primero que dijo que el Santo Grial lo tuvieron los cátaros. Vale, Javier, en este punto, ¿podemos contar en un minuto qué eran los cátaros? Porque yo sé que hay muchas personas que a lo mejor no tienen por qué saberlo. Y creo que hicimos hasta estupendas recreaciones sobre ellos y ese monte concreto, Montsegur, donde hay como la gran quema cátara, ¿no? Correcto. ¿Qué sabemos de ellos? Muy rápidamente, los cátaros, que viene del griego cátaros puros, eran una comunidad ideológica, religiosa, espiritual, que chocó contra la Iglesia Católica reinante, mucho. De ahí que estamos hablando del siglo XI al siglo XIII, ¿vale? O sea, son esos siglos y siempre en el sur de Francia. Entonces a la Iglesia no le gustó que ellos no les gustaba, o sea, los cátaros no creían ni en el matrimonio, ni en el bautismo, ni en la Eucaristía, imagínate, claro, eso fue una herejía. Entonces la consideraron una herejía como muchas otras que hubo en esos siglos. Entonces simplemente los fueron reduciendo hasta que llegó el momento que se refugiaron todos en el Montsegur. Eran unos 500, 600 y al final se pudieron ir escapando y quedaron 200 que los quemaron en la famosa Pira dels Cremats, que es ahí a las faldas del castillo, ¿no? Y ya está, se acabó los cátaros. Se acabó los cátaros. Dice la historia, hasta qué punto, Javier, legendarizado o no, que impresionó mucho a los que hicieron aquella gran quema, que muchos cátaros, familias enteras, entraban en las llamas prácticamente, convencidos de que ellos no iban a renunciar a esa especie de pureza de la Iglesia. Correcto. Bueno, ¿y por qué un escritor que luego será importante en el mundo, digamos, de las SS, de los nazis más, se pone a buscar en ese monte, habla de la cruzada del Santo Grial y relaciona ese monte con ese objeto que en el fondo ha sido el gran objeto buscado por todas las culturas? Él decide, con mucho juicio,
que el tesoro cátaro tiene el grial. Tú no sé si sabes la historia que justo antes de la quema, que bajan ya para hacer la comida, hay 3 o 4 cátaros que descienden por las laderas, se esconden en las cuevas y supuestamente se llevaban el grial. Y entonces cuando ya iban a quemarlos vieron una hoguera en una montaña enfrente y ya los cátaros supieron, gracias a esa hoguera, que el grial estaba salvado, con lo cual ya podían ir a la muerte felices. ¿Pero por qué tenían el grial los cátaros, Javier? Es la Bueno, pregunta, ¿no? por los templarios. Ahí está la clave. Eso es lo que también Otorrán decide en sus libros. Es decir, que los templarios, cuando van a Jerusalén, las cruzadas, de alguna manera se hacen con ella, aunque también se habla de los visigodos en el 711, la batalla de Guadalete, que también se lo pudieron dar. En fin, hay varias historias, ¿no? Pero bueno, yo la que más aceptada de la que dice Otorrán es que fueron los templarios los que lo dieron a los cátaros. Porque como eran los más puros, y aparte había una nobleza francesa, que te quiero recordar, muy potente, ¿eh? El conde de Toulouse. Entonces era todo lo ideal para que el grial estuviera ahí. Bien. Entonces, enlazado con el Tercer Reich, Himmler, cuando se publica el año 33 el libro de la cruzada contra el grial de Otorrán, le hacen llegar el libro y dice, ostras, qué interesante, yo quiero tener el grial en mi castillo de la SS en Wewelsburg, claro. ¿No? Dice, esto es fantástico. Ellos perseguían, lo has contado tú aquí, sí, con la Nerva en España, ese libro para mí insuperable que tú has hecho. Por cierto, que ahora publicas Javier, La crónica de Olinda. Atentos, son temas, dirán algunos, muy especializados, sí, pero luego pasó lo que pasó aquí cuando vino Javier. Boom total, ¿no? La Nerva en España, investigaciones arqueológicas de los nazis en España. Es que nadie se había metido tan a fondo. Claro, buscaban los objetos de poder y lo querían en el castillo de Wewelsburg. Estamos casi en el ambiente, porque me has traído eso. Efectivamente, tiene un poco que ver, ¿no? Sí, son los 2 candelabros. El de la izquierda, el de madera, es la runa de la vida. Está hecho a escala del que había en el castillo de Wewelsburg. Y el de la derecha se llama el Jule-Leuchter, que es para celebrar el Yule, que es lo que es la Navidad cristiana, y que era el regalo que se le daba a todo SS. Al ser miembro le regalaban el Jule-Leuchter. Y junto a esto querían tener el grial. Claro, claro. Hombre, es un objeto de poder, ¿no? Claro. ¿Te cuentas? Bueno, eso es lo que quería Himmler, ¿eh? O sea, porque sabes que es la orden, que está dentro de la SS, en fin, era una historia muy particular. Entonces, claro, cuando Otorrán publica ese libro, dice, tate, esto me interesa. Tú te vienes a la SS y le hace miembro de la SS. ¿Forzado o no? No, él encantado, porque claro, piensa que Otorrán tenía muchas historias, muchos problemas, tenía problemas financieros enormes. En el momento que Himmler le coge, dice, ostras, se me acaban los problemas financieros. Y es más, voy a preparar el segundo libro, La corte de Lucifer. Es decir, que de alguna manera le fue muy bien a Otorrán. ¿Es el Indiana Jones de las SS en ese momento? No, totalmente. Es decir, Spielberg se fija en Otorrán para hacer el personaje de Indiana Jones. Piensa que Otorrán tiene un sombrero muy parecido, está todo el día en las cuevas. Lo que pasa es que el Indiana Jones es la inversa. Porque Harrison Ford es el antinazi, en cambio Otorrán era el nazi, ¿no? O sea, el personaje real estaba basado en que, por cierto, una de las cosas que más me impactaron, Javier, es saber que en las cuevas de Lombrives y algunas que son las más largas y profundas de Europa, este tipo solo está entrando ahí en una... ¿Esto cómo es? Con esto de gas, además, con estas historias de... Él descubrió galerías nuevas, cuidadito, se pasó ahí varios años descubriendo... viendo imágenes, ¿cómo se llama?, grabados rupestres que le llevaban a lo que podría ser. De hecho, hay una carta que es la fundamental que escribe al mago de la SS, Billy Buck. Escribe una carta diciéndole, creo que he encontrado algo, pero se lo quiero decir personalmente, no por carta, ¿no? A ver, yo intuyo que debió encontrar o el grial o el tesoro cátaro, algo importantísimo encontró. Expedición de años. De años, sí, él estuvo en los años... ¿Financiado? No, al principio no, al principio se lo pagó él. Los años 20 en Francia, no. Después a partir del 33 sí. Hasta el 39, que esa es la muerte de Otorrán que hablaremos al final, esos 6 años fue financiado por la SS, por supuesto, todo. ¿Todos esos documentos que tenéis ahí, Javier? Sí, todo esto es el dossier personal de la SS de Otorrán. Que has podido sacar de los archivos y copiar de los archivos. De archivo en Berlín, sí. Yo siempre voy a los documentos originales porque es lo suyo. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Bueno, hay muchas cosas curiosas. Por ejemplo,
él tenía tres, no voy a decir problemas, sí, problemas en la SS, y ahí está todo reflejado, tres historias. Una, su alcoholismo, ¿vale? Segunda, que decían que era de ascendencia judía. Y tercera, que era homosexual. Fíjate tú, en la SS... Pues, una triada peligrosa, una triada peligrosa, sí. Entonces, si quieres hablamos de esto. ¿Está todo aquí? Sí. El problema del alcoholismo, él tuvo varias incidencias, ya una vez siendo SS, y le dieron un correctivo y lo enviaron a Dachau, al campo de concentración, no como prisionero, sino como guardia de la SS, evidentemente. Y él se comprometió, y está aquí el documento, que durante 2 años no iba a probar el alcohol. Y así fue. Bueno. El segundo tema, el de ascendencia judía. Fíjate tú qué cosas, que para ser SS tú tenías que presentar un documento hasta 1750, que tú demostraras que no tenías ascendencia judía. Hasta 1750. Había que remontarse en los archivos hasta esa limpieza de sangre, ¿no? Y presentarlo, ¿eh? Si no, no eras miembro de la SS. ¿Qué pasa? Que justo cuando él empieza a trabajar sobre su árbol genealógico, se cruza, Himmler le dice, oiga, hágame usted el mío. Y Himmler le encarga a Otto Rahn, esto hay poca gente que lo sabe, Himmler le encarga a Otto Rahn que haga su árbol genealógico. ¿Por qué? Porque una pariente en el siglo XVII de Himmler fue quemada por bruja. Y esto me interesa mucho, dijo Himmler, por favor, averíguamelo. Y él lo averiguó, Otto Rahn le hizo todo el árbol genealógico a Himmler, fíjate tú qué interesante. Eso retrasó el suyo, y por eso se ha hablado tanto, porque la SS iba exigiendo, por favor, su árbol genealógico, y como le iba diciendo, como un oiga, salvoconducto, ¿no? que estoy haciendo el del jefe, oiga, déjeme. Y al final lo presentó. Su árbol genealógico ario, se llama el documento ario de genealogía, en el que demuestra que no es judío. Es decir, Otto Rahn, y lo digo aquí bien alto, no era de ascendencia judía. Que me da igual que sí o que no, pero que no lo era, que se ha escrito que sí, pero no. Sin embargo, dime. No, dime tú. El tercer tema, el de la homosexualidad, que siempre quedó en el aire, aquí sí que queda demostrado que efectivamente era homosexual. Que era una cosa delicada en la SS, claro, muy delicado, porque de hecho era expulsión inmediata. Expulsión inmediata. Hombre, sí, como igual que ciencias de alcohol o bien la ascendencia judía, claro. ¿Qué llegó a encontrar este hombre, crees tú? A ver, yo creo, porque él decía que el grial, a ver, ahí está, tú sabes que el grial puede ser muchas cosas. Bueno, en teoría el grial es la copa de la Sagrada Cena, la Santa Cena, de José Arimatea, recoge la sangre de Cristo en la cruz. Pero Otto Rahn dice que es probable que para él la grial no solo fuera una copa, sino unas tablillas de madera, de madera o de piedra, con inscripciones rúnicas antiguas. ¡Wow! Y él dice que los cátaros poseían esos, pero que fueron incapaces de interpretar esas runas antiguas. ¿Como esto que tienes aquí? Correcto, estas runas, ¿no? Estas son runas, son el futar que llaman, ¿no? Las runas para interpretar, o por ejemplo, tú sabes... el mago de la SS, él cogía las runas y él interpretaba. Tenía un bastón rúnico, una cosa muy curiosa, que con las runas él hacía sus historias y podía encontrar cosas, el amigo. Era un sistema de adivinación en el que se creía profundamente en la SS. Echar las runas es como echar las cartas, claro, ¿no? Pero al mismo tiempo era el lenguaje de los antiguos germanos. O sea, todas las inscripciones rúnicas que se han encontrado en Escandinavia, etcétera, es su vocabulario, ¿no? Su abecedario. Y Otto Rahn, el buscador del grial en Indiana Jones real, pensaba que el grial, la ideación del grial podía ser la copa, pero también podía ser unas tablillas con información. Con información antigua, en antiguo rúnico, con lo cual, claro, yo entiendo que los cátaros, que son franceses, no tienen por qué entender las runas, que eso es un lenguaje muy complicado. De hecho, Billy Wood, que era el jefe de Otto Rahn, era un experto en runólogo. Entonces, claro, toda esa entiendo que los cátaros no tenían por qué saberlo. Ellos tienen unas tablillas ahí que no tienen ni idea de lo que está diciendo. Ni de dónde vienen. No, entonces, bueno, pero que supuestamente se la dieron los templarios que venían de Jerusalén y todos esos temas, pero que no he podido interpretarlo porque es lógico que unos cátaros franceses interpreten unas runas. Oficialmente Otto Rahn no encontró nada excepcional tipo grial físico. Ahí está, no existe ningún documento, solamente hay esa carta que te he dicho que dice que ha encontrado algo. Y separa eso. Ahí está. Pero es como una novela esto. Es una novela, sin el cómo. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto se junta con toda la presión que tiene y yo creo que no le dio tiempo. No le dio tiempo a seguir investigando. ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Que su muerte. Es que su muerte bueno, antes tuvo varias posibilidades de muerte en cuevas y en sí, no, sí, vamos, hay una concreto que casi la palma, es decir, que aparte también tuvo problemas de salud física también, ¿no? Que también estuvo a punto de irse a otro bar. Era un hombre frágil, muy frágil, en las cuevas más largas de Europa, buscando el grial. Es de alucinar. Sí, es alucinante. Sí. Es alucinante. Era un hombre frágil, aunque era montañero, pero era un hombre frágil, de salud, ¿no? Encima fumaba mucho, bebía.
claro, al final dices, esto es una bomba de relojería, ¿no? Y siempre era en solitario con un ayudante. Normalmente era en solitario, pero al final, menos mal que coge a un joven allí, en el sur de Francia, que fue clave. Se lo coge y al cabo de pocas semanas tiene este accidente que le salvó. ¿Cómo fue el accidente? ¿Qué sabemos? Estaba en una grieta, cayó y entonces no podía salir, tuvieron que lanzar una cuerda, pues si no se queda ya atascado. Hubiera muerto. Hubiera Pero muerto. el Grial y Himmler, o sea, no cualquiera, una de las personas más importantes del planeta en ese instante de la geopolítica, diríamos, encarga a alguien no solo su árbol genealógico, sino la búsqueda del Grial, impresionado con la historia. Y sin embargo, y sí que había comisiones importantes, a mí siempre me ha llamado la atención, Javier, precisamente esa especie de sensación amateur o de soledad. Correcto. Es decir, no había 300 hombres de las SS en una gran expedición en busca del Grial. Era este hombre solo con un ayudante. Este hombre. Efectivamente, raro además, no, sí, pero de todos los tópicos, entre comillas, que se ha dicho de lo que buscaba la Nenerve o el único real fue este. Es decir, la Alza Longino estaba bien en el museo, el Arca de la Alianza jamás se buscó oficialmente, etcétera. Pero el único real de estos objetos santos o sagrados fue el Grial. Y fue Otto Rahn, solo él. ¿Él iba informando? Sí, claro, iba informando. Sí. Él iba escribiendo cartas y hacía informes, pero todo estaba centrado en su investigación del libro, de la corte de Lucifer, ¿no? Y repito, de los documentos que hay muchos, ¿eh? Bueno, aparte de su acta personal, hay muchas cartas, mucha correspondencia, jamás menciona nada. O sea, él no deja por escrito nada de que haya encontrado algo. Ojo, cuidado. Muere antes de tiempo. Muere antes de tiempo, con 35 años. Entonces, a ver, el misterio de Otto Rahn, realmente la muerte es para hacer eso, para hacer una película, pero brutal, porque hay muchas versiones, muchas. Yo hace un mes estuve en el sitio exacto donde encontraron el cadáver de Otto Rahn, que es también una cosa que me costó encontrarlo, que no es fácil. Está perdido en la montaña, en el Tirol austriaco, hay que subir toda una carretera que no sé ni cómo llegué, hay el río y el árbol donde se encontró su cadáver. Pero ahora te voy a contar de qué va esto. En marzo, es que además fíjate tú curioso, el 13 de marzo de 1939, tenía 35 años este hombre, Otto Rahn sube por esta... oficialmente estaba desaparecido, hacía días que se había dado de baja de la SS, cuidado, antes, en febrero. ¿Se da de baja por qué? Escribe una carta diciendo al segundo de a bordo de Himmler, que es Karl Wolf, le dice: quiero que se me dé de baja automáticamente de la SS por razones muy graves, que no se las puedo contar a usted por escrito, se lo diré oralmente. Ya nos veremos. Karl Wolf, el segundo de a bordo. Bueno, hacer eso era una cuestión de riesgo, siendo tan importante él. Cuidadito, decirle al sistema de la SS, oiga, que me piro. Bueno, sí, pero al día siguiente la SS oficialmente le da de baja. Es que ahí está lo que dice que si fue un plan, que te voy a contar ahora, que cuadran, hay cosas muy raras. Bueno, eso queda ahí, la carta, le dan de baja y él durante una semana desaparece. El 13 de marzo, él sube por toda una montaña en el Tirol, con nieve, y llega hasta arriba todo donde hay una casa típica, casa austriaca, y hay 3 niños jugando a la nieve. Llega hasta los niños y delante de ellos coge así, mira su reloj de oro, un reloj enorme, y los niños ven que tiene este pedazo de reloj, con su sombrero, su capote, les mira, se gira, se mete en el bosque y ahí está. Los niños van corriendo a la casa y dicen a los padres: mira, que hay un señor aquí, que era rarísimo, ahí en mar, con la nieve. Sale el padre y ¿qué dice el padre del informe policial cuando encontraron el cadáver? No había huellas en la nieve. Cuando es algo que los niños me dicen, yo miré, y si aquí no hay huellas. ¿Cómo se explica eso? 1 metro de nieve. Ahí lo dejo. Seguimos. 13 de marzo, que curiosamente el 16 de marzo fue cuando en 1244 se produce lo de la quema de Montsegur. Fíjate, en marzo, o sea, por 3 o 4 días, cuidado, Bien, viene el deshielo y en mayo, es decir, 2 meses después, los niños, jugando, ya pueden bajar al río, encuentran un cadáver. ¿Cómo lo identifican? Porque la cara estaba desfigurada, las alimañas, 2 meses, tal. Solo el sombrero, el capote, 2 potes de pastillas, uno vacío, otro a la mitad, y su pasaporte. Dice, claro, pues Otto Rahn, ¿no? Lógico. El reloj, no. No, y el reloj, perdona, sí, y el reloj, por supuesto, y el reloj. Entonces, bueno, pues ya dicen, vale, pues está claro, este hombre ha venido aquí, se ha tomado las pastillas, se ha suicidado, está claro, ¿no? Informe policial, lo entierran teóricamente en el pueblo, en el cementerio Llostado, y no hay constancia de que estuviera enterrado ahí. Y al cabo de unos años reaparece un señor Rahn que dice que podría ser él. Pero en vez de Otto Rahn, Karl Rahn, ¿vale? Cosas raras. Tú fíjate tú que en mayo es cuando la SS publica una esquela
en la revista oficial de la SS, de Schwarze Korps, del Cuerpo Negro, sale el 25 de mayo una esquela que dice, fíjate tú, ya no estaba en la SS, te recuerdo, se había dado de baja. Dice, queremos informar de la trágica muerte de Otto Rahn por una tormenta de nieve en tal sitio, y queremos desde aquí hacer un homenaje a este hombre que fue un gran investigador y un miembro de la SS al que queremos honrar. Cuando se había dado de baja, cuando tenía el problema de esa presión. Ahí queda el tema, ¿no? Lo más curioso es que entre marzo, que él se suicida, y mayo, en abril, Himmler hace un discurso sobre el suicidio en la SS. Sospechoso, cuando menos, ¿no? A mí me choca, al menos. ¿Por qué justo habla de la gente que se puede suicidar en la SS? Si no sabía, porque en mayo se encontró el cadáver. ¿Cómo podía saber? Supongo. Entonces ahí es donde está la teoría de que los niños, él hace muy solamente que se vea el sombrero para que vean que hay este señor. Pero en realidad no fue allí. Pusieron un cadáver, cara desfigurada, con su reloj, con su pasaporte, y él desaparece. Esa es la segunda teoría. Ahí queda eso. ¿Y tú qué crees? Yo creo que se suicidó, porque realmente tenía... ¿Y por qué? ¿Por todo ese estrés que llevaba? Sí, a ver... Porque igual no encontraba la copa de Cristo. No, eso yo creo que no, porque yo creo que la encontró. No sé si la copa de Cristo, él encontró algo seguro, seguro. ¿Pero tú crees que Otto Rahn, el Indiana Jones real de las SS, se suicidó por algo? Yo creo que fue la presión homosexual. Ella tenía justo unos meses, cuando escribe la carta en febrero diciendo que se queda de baja por esto, acaba de llegar una denuncia de su homosexualidad. O sea, ya estaban cerrando el cerco. Con el tema homosexual, el tema judío te he dicho que no, el tema del alcohol tampoco, pero se estaba cerrando ese cerco, con lo cual iba a ser expulsado. La ignominia, además de decir públicamente que es homosexual, porque en aquella época no es como ahora, ¿sí me entiendes? Eso, él, un hombre débil, dijo, yo me voy. Y yo creo que se suicidó allí con las pastillas. Y se llevó su secreto. Y se llevó su secreto, ahí está el tema, se llevó su secreto, efectivamente. Efectivamente. Don Javier, esto hay que hacer algo. Impresionante. Cuando quieras. Estaba yo aquí como cuando se oían los cuentos en la hoguera. Y eso yo creo que es la transmisión que queremos hacerles a ustedes. Mira que yo había leído cosas diferentes, ¿no?, de Otto Rahn. Pero el amigo Nicolás tiene la capacidad de contarlo para que todos nos quedemos... Es que no hay ficción que supere esto. Esta gente, estos documentos, esto fue así. Es la enorme necesidad que tenían de encontrar esas piezas. Y sin embargo hubo, digamos, damnificados de todo tipo. Otto Rahn, en las cuevas de Francia y en diferentes puntos del planeta, buscando algo que unía herejías como la cátara, instituciones llenas de misterio y de poder como los templarios, runas, lenguajes antiguos, dioses del pasado. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ahora entendemos también, Otto Rahn tuvo su éxito, el enigma sagrado en su época, a inicio de los 80, tuvo su éxito, el código da Vinci ni contemos, porque todo esto, sea cual sea la perspectiva, o Indiana Jones, las películas, hay algo dentro de todos nosotros, ¿no?, de la búsqueda de objetos que refrenden, ¿no?, unas teorías espirituales. Javier, mucha suerte con tus trabajos. Gracias. Nos veremos pronto. Cuando y quieras. Preparamos cosas porque es un dossier impresionante. Muchas gracias, amigo. A vosotros. Bueno, ese anhelo de búsqueda de dioses antiguos tiene su lógica, porque es que, por ejemplo...